Entonces, presento a William Platan, es historiador colombiano, especializado en el estudio de la historia del cristianismo en Colombia y América Latina. Estudió su pregrado y maestría en historia en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Hizo estudios doctorales en la Universidad de Namur y Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, con una tesis sobre los dominicos neogranadinos durante la época colonial y el siglo XIX. Fue archivista de la provincia dominicana de Colombia, y entre sus obras sobre la orden de predicadores en este país se destacan los libros Vida y muerte de un convento, Dominicos y sociedad en Colombia, siglo XVI al XIX, en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia ante su historia, siglos XVI al XIX. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Historia en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, y dirige el grupo de investigación Sagrado y Profano. Bueno, muchas gracias, William, por estar con nosotros esta tarde, por compartir tus avances de investigación. Bueno, muchas gracias de verdad, Cintia, por invitarme a este espacio y de verdad, pues, y gracias también por su paciencia, porque inicialmente estaba programado para otra fecha, pero todos los problemas de agenda, pues, me impidieron venir antes. Entonces, buenas tardes a todos y todas ustedes. Gracias por, de verdad, por permitirme estar acá. Yo voy a compartir con ustedes un poco, es una reflexión desde la larga duración de lo que yo, digamos, de todos mis trabajos sobre la orden dominicana en la Nueva Granada. Yo estuve trabajando sobre los dominicos durante unos 10 años más o menos, y hice varios trabajos. Mi tesis doctoral se llama Vida y muerte de un convento, Dominico y sociedad en la Nueva Granada, siglos XVI al XIX. Pero también hice una investigación sobre la historia de la Universidad de Santo Tomás, que es la universidad, pues, la primera universidad fundada en estas tierras, y otros trabajos menores sobre distintas cosas de la orden. Lo que voy a hacer es como una síntesis histórica, pero a la vez reflexiva. Y voy a compartir la pantalla. Por favor, Cintia, ¿me puede habilitar para poder compartir? Y le digo que es sobre esto, ahora sí, que se llama Articulación social y ciclos de vida, una lectura de la historia de los dominicos en Colombia, ¿no? Que es un poco eso, es esa reflexión. Voy a ver si amplío. Muy bien. ¿Están viendo bien, cierto? Así se llama. Sí, sí, se ve bien. Eso es, como digo, eso es parte de estas, entre otras, mi tesis doctoral se publicó en 2 ediciones, una en España, publicada por los dominicos de España, por los de Salamanca, y otra aquí, ¿no? Una versión más nueva. Esta es el territorio del Nuevo Reino de Granada, en el siglo XVI al XVIII, y esta que ustedes ven ahí es la presencia de los dominicos en esa época. Hasta el siglo XIX estuvieron así. Los conventos, los dominicos tenían pues una serie, ya les cuento, pues tenían mucha serie de conventos, entre mayores y menores, ustedes como especialistas lo saben muy bien. Y los 4 conventos mayores eran Santa Fe, era Tunja, era Popayán y era Cartagena. ¿Qué pasaba con Popayán y Cali y esta zona de acá, ¿no? Que no pertenecían a la provincia de San Antonino de la Nueva Granada, sino que pertenecían en esa época a la provincia de Quito, ¿no? Entonces, digamos que, pero eran parte de los conventos. Y había una serie de conventos menores, la mayoría de ellos nacidos para servir de centro de apoyo para las doctrinas, ¿no? Que iban pues por toda la costa Caribe fundamentalmente, pero también estaban muy centrados en la zona andina, que ustedes saben es la zona donde el país se pobló por aquello del clima, ¿no? Las zonas bajas, planas, donde todo el mundo pues llega primero, son muy cálidas, muy ardientes y muy inhóspitas. Y entonces los españoles prefirieron subir, ¿no? Y bueno, y las principales ciudades colombianas están fundadas en montañas. Comenzando con Bogotá, que está a 2.600, ¿no? Pero bueno, está
todas estas. Esto es un poco la presencia, entonces es una presencia, digamos, bastante amplia, ¿no? El principal convento de los dominicos era el de Santa Fe, que llamaba Convento de Nuestra Señora del Rosario. Esa es una maqueta de un convento que ya no existe. Ese era el más grande que tenía. Creo que era el más grande del país, de todas las órdenes, pero digamos que ese fue destruido en el 1939, producto de un proceso de modernización de la ciudad de Bogotá. Pero era un convento que tenía pues 4 claustros, bueno, 3 grandes y 2 pequeños. Y que pues el claustro principal de los frailes, el claustro del noviciado, y este era el claustro que correspondía para la Universidad de Santo Tomás, básicamente, y en el centro pues la iglesia, pues, que era como una iglesia conventual, como siempre las iglesias conventuales van hacia adentro, aunque tienen su mirada hacia afuera para que la gente pueda venir, pero también es una manera de mostrar que no es una parroquia, ¿no? Que está al servicio del claustro. Este es un poco una fotografía de ese convento antes de que lo destruyeran, blanco y negro, esta de fotos de los años 20. El siguiente convento de importancia era el de Cartagena, de Indias, Santo Domingo de Cartagena, que todavía está en pie, todavía existe, pero existe como claustro, como lugar, pero pertenece a una entidad, creo que está en comodato a una entidad cultural española, creo. En Cartagena. El otro convento grande de la provincia de colombiana, lo que es Nueva Granada, era el convento de Tunja, que hoy día también ya no es de la orden, sino que pertenece a la policía. El claustro existe, pero es de la policía. Aquí son cuarteles de la policía. Bueno, y la iglesia sí es de la iglesia, o sea, sí es de los dominicos, la iglesia. Este convento es famoso porque alberga pues uno de los lugares pues más representativos o muy visitados en términos de turismo religioso, y es la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que es una capilla barroca, pues muy típica de la época y que es sobreviviente, pues, a pesar de todos los procesos expoliatorios del siglo XIX. El otro convento que después se hizo importante, pero que no es tanto por los conventos, sino por el santuario, es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es el Santuario Nacional de Colombia, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue siendo administrado por la Orden Dominicana. Y que es famoso pues porque alberga el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen Nacional, que pues sigue siendo un lugar de peregrinación hasta el día de hoy. Ese es el cuadro original y una copia. Y bueno, ese digamos que ese convento es un lugar más simbólico, no porque haya sido importante en términos de número de frailes en la colonia, sino por la importancia que tiene en materia religiosa, ¿no? Por lo simbólico. Obviamente los dominicos también fundan una universidad que se llama la Universidad Santo Tomás, que fue fundada pues como en el claustro del convento de Santo Domingo en 1580, y que bueno, durante un periodo de expropiación en el siglo XIX volvió a nacer en el siglo XX, y tiene varias sedes. Hoy digamos que está expandida en varios lugares del país. Esta es una parte de la sede de Bogotá. Eso es como para mostrar un poco lo que es, como quiénes son los dominicos en su presencia en el territorio. Pero lo que voy a mostrar es un poco su historia y interpretarla. Lo que yo voy a mostrar aquí es un poco la historia de la Orden Dominicana vista desde 2 aspectos en Colombia. La Orden Dominicana en su naturaleza social, o sea, en la relación hacia afuera. ¿Cómo fue que la iglesia logra consolidarse? Y en este caso la orden, ¿cómo logra consolidarse en la sociedad neogranadina? Y eso cómo lo afectó a ellos. Entonces la otra versión es la orden dominicana en su naturaleza religiosa. Esta normalmente es la versión más estudiada. Cuando uno se va a los estudios de historia del cristianismo en América Latina, casi siempre se trabaja desde acá. Es más, ni siquiera la dimensión social, se aborda sobre todo la dimensión política, ¿no? Los estudios sobre iglesia y Estado son los que siempre se han privilegiado. Un poco más, algunos más entran en la dimensión social, con más trabajo, pero muy pocos abordan la naturaleza religiosa, o sea, el estudio al interior, ¿no? Al interior de la vida religiosa, sobre todo de los hombres. Y entonces yo quería como estudiar la doble naturaleza, o sea, la iglesia, en este caso los dominicos, como una institución que se relaciona con la sociedad, con la política, con la economía, con la cultura, pero también que esa relación implica una serie de transformaciones internas. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida y en qué aspectos la orden de predicadores ha influido en la sociedad
a lo largo de la historia y de qué manera la orden de predicadores ha sido influenciada por esa sociedad, ¿no? Porque obviamente sabemos que los sistemas religiosos influyen y desarrollan culturas, desarrollan sociedades, desarrollan sistemas políticos, influyen, pero también esa relación le genera unas consecuencias internas y hacen que tenga una particularidad, ¿no? De manera que aún saben los mismos dominicos son una orden que tiene sus particularidades. No es lo mismo un dominico latinoamericano, un dominico español, ¿no? A un dominico europeo, ¿no? Y viceversa. También en la América Latina también hay sus particularidades debido a las relaciones que han tenido con la sociedad. Digamos que teóricamente me inspiro en Raymond Astier, que es un psicólogo, psicohistoriador, psicosociólogo, que trabajó por allá después del Concilio Vaticano II, desarrollando un poco esa relación. Precisamente, él hablaba de los ciclos de vida. Él decía que todas las comunidades religiosas tenían ciclos de vida, ciclos de nacimiento, crecimiento, expansión, decaimiento y muerte, y que solamente las comunidades religiosas que tuvieran unas bases muy polifacéticas, que fueran, diríamos, todoterreno, podían sobrevivir a las crisis, y aquellas que no, que fueran demasiado especializadas, se quedaban en alguna crisis y no volvieran a nacer. Y él tiene una estadística de que, pues, algo así como que el 80 o 90% de las comunidades religiosas que han nacido en toda la historia de la iglesia no existen ya, ¿no? Solamente hay un 20% y ese 20% son las que han sido precisamente polifacéticas. Una de esas comunidades todoterreno han sido los dominicos, pero también han vivido sus ciclos de expansión y de decaimiento. Y él lo dice que ese tipo de ciclos lo viven todas las comunidades. Y yo diría también, sí, organizaciones religiosas en general. El otro autor es François Outard, que es también conocido, sociólogo belga, que tiene una tesis muy interesante sobre la relación dialéctica entre religión y sociedad. Y bueno, entonces, digamos, con base en eso es que armé este modelo. Un poco. Entonces, en su dimensión social, ¿los dominicos a qué vienen? Los dominicos vienen a la Nueva Granada, pues, a evangelizar indígenas, como vienen a toda América, ¿no? A eso vienen, ellos vienen a eso. De hecho, fueron ellos los que proponen venir inicialmente. Fue motivados por una iniciativa carismática, teniendo en cuenta un proceso de renovación que estaban viviendo, reforma que estaban viviendo desde finales de la Edad Media y particularmente en Castilla y en España. Ellos llegan y encuentran una realidad en el Caribe muy cruel con el caso de los indígenas del Caribe. La institución de la encomienda, ustedes la han escuchado, esa es una historia que repite mucho, y comienzan pues un proceso de acciones y de denuncias en torno sobre ese tipo de trato que le están dando a los indígenas, y una predicación pues defendiendo la dignidad de los indígenas. Eso hace que en la primera mitad del siglo XVI, digamos que hay una generación de dominicos españoles que van a predicar fuertemente esa defensa de los indígenas y la necesidad de una predicación pacífica del evangelio no ligada a una conquista, algo que fracasa finalmente, ¿no? O sea, Bartolomé de las Casas, pues ustedes saben, gana su conflicto con Ginés de Sepúlveda en el papel, y bueno, y están las leyes nuevas, una serie de cosas, pero en la práctica la pierde porque finalmente, pues en teoría sí hay que hacer una predicación pacífica, pero en la práctica pues nunca se da bien, nunca se da así. Obviamente a lo largo del siglo XVI ese tipo de posiciones le van a generar una serie de conflictos con los encomenderos, con las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿no? Que son famosas, ¿no? Con todos, con los encomenderos, pero también con los obispos, ¿no? Y bueno, ya van a haber una serie de conflictos que no voy a contar ahora, pero que va a hacer que sean relaciones bastante difíciles a lo largo del siglo XVI. Sin embargo, ese papel que se va dando, tan importante en el proceso del nacimiento de las poblaciones de la Nueva Granada, porque los dominicos están detrás, junto con los franciscanos y los agustinos, particularmente en el siglo XVI. Después llegan los jesuitas, pero más al siglo XVII, en el nacimiento de buena parte de los pueblos
ciudades, una buena parte de este país. Y debido a eso, pues ellos van a nacer con poder, digamos, van a surgir, van a ganar mucho poder e influencia. Y algo que yo lo considero, a lo que yo llamo el modelo de alianza, ¿no? Es decir, esa confrontación que había inicialmente entre frailes y autoridades civiles y religiosas se va a transformar poco a poco en una alianza simbiótica al finales del siglo XVI y en el siglo XVII, y de tipo clientelista. ¿Cómo se da esa alianza? Debido a que los dominicos españoles van a ser reemplazados poco a poco y de manera como muy rápida por dominicos criollos. De manera que para el siglo XVII ya la mayor parte de los dominicos eran criollos, no españoles. Es decir, gente ligada a la tierra, gente ligada a las autoridades, gente ligada al sistema de vida de acá. Y ellos van a abandonar esas posiciones que habían defendido sus ancestros o sus hermanos de hábitos de 50, 60, 70, 80 años atrás. Y se van a meter dentro de ese modelo de alianza. Eso es una alianza simbiótica. ¿Qué quiere decir? Que pues la iglesia va a defender al Estado y el Estado va a defender la iglesia, y los poderes del uno y del otro se mezclan de una manera que a veces no se sabe cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Eso se llama, pues, ese modelo de alianza, lo llama Manuel Izquierdo como una forma de reciprocidad simétrica e interpersonal entre agentes que por el hecho de poseer un estatus social similar intercambian recursos, ¿no? Con el fin de mejorar posiciones, economías y políticas. Eso básicamente, y eso es lo que se va a dar. Los dominicos van a poco abandonar su papel de doctrineros, de indígenas. Estas son las doctrinas, es decir, los pueblos de indios encomendados a los frailes de un solo convento, del convento de Bogotá, de uno solo, ¿no? Encargados para evangelizar. Ellos tenían que evangelizar este montón de pueblos. Solamente los dominicos de un solo convento. Ahora imagínense los de otras órdenes y los de otros conventos, ¿no? Este es el territorio de lo que hoy es Santa Fe de Bogotá, en el centro del país, en el altiplano cundiboyacense. Esto es en el 1556, 6 años después de la fundación de la Real Audiencia, 20 años después de creada Bogotá. Y esos son los conventos que tenían 80 años después, perdón, las doctrinas que tenían 80 años después. O sea, se habían reducido de manera sostenible, y en 1676 se dan todavía menos, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque la población indígena, ustedes saben, desaparece por efectos de las epidemias, pero también por efecto del mestizaje, ¿no? El mestizaje va a reducirse considerablemente la población indígena, y ya para el siglo XVII ya la población mestiza es mayoritaria, ¿no? Y eso también se ve en este tipo de pueblos, que los pueblos se van convirtiendo en parroquias, un pueblo de indios. Cuando deja de ser la comunidad indígena la que habita predominantemente en el pueblo, se convierte en parroquia. Y ya no es una orden religiosa la que administra, sino pasa al clero secular, y la población que pues, habita ahí fundamentalmente mestiza. Entonces digamos que ellos van a perder su rol de doctrineros, ¿no? Y se van a vincular con la clase criolla mestiza, que va a ser como su principal apoyo, como la de las demás órdenes religiosas, fundamentalmente. Esto es Santa Fe de Bogotá en el siglo XVII, XVIII, esto es el siglo XVIII. Y ustedes ven acá las dos plazas principales que tenía Bogotá en esa época. La número 1 se llama la Plaza de las Hierbas, hoy conocida como Plaza de San Francisco, que fue donde se generó el primer centro, ¿no? El primer centro. Pero después el centro real, acá, lo que llaman la Plaza Mayor, pasa al sur, aquí, que es donde está hoy día. Hoy día se conoce como la Plaza de Bolívar, era la famosa Plaza Mayor. Y en el cual están los poderes públicos desde la época de la colonia, ¿no? Aquí está la catedral, aquí está hoy día el Congreso, aquí está la Alcaldía de Bogotá, y aquí está la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Digamos todos los 3 poderes, ¿no? Los 4, el político, el poder, ejecutivo, legislativo, judicial y religioso. Pero digamos que los dominicos, las órdenes religiosas van a surgir entonces un poco en torno a
al centro de poder, o sea, se van a vincular al centro de poder de todos los lugares, de todas las órdenes masculinas. Esta es la calle Real, que es la arteria principal, en ese momento era la calle Real del Comercio, hoy día la carrera séptima, y en torno a esta calle Real se establecen las principales órdenes religiosas, ¿no? Y en torno a estos dos ejes. Aquí están los franciscanos, por ejemplo. Aquí estaban los dominicos al comienzo, cuando les cambian el centro para acá, se trasladan y se meten aquí. Este es el convento de los dominicos de Bogotá, quedaba aquí, muy estratégicos. Aquí está la catedral, aquí van a llegar los jesuitas, ¿no? A esta esquina. Los agustinos sí les tocó un poco más lejos, curiosamente, ya están después del Riachuelo, aquí atrás, bueno, y sin hablar de otras órdenes. Y aquí estaban todos los conventos de monjas, en esta parte de aquí, ¿no? Santa Clara, Nuestra Señora de la Concepción, Santa Inés, ¿no? Carmelitas, todos estaban por acá, ¿no? Un poco más acá. Entonces, lo que quiero decir era que, pues, estaban articulados los lugares de poder, y aquí ya, pues, las élites, ¿no? Las élites vivían alrededor de la plaza, en estas primeras calles. Entre más alejadas las calles, pues, eran menos ricos, ¿no? O sea, las principales vivían cerca del poder. Y ahí estaban las órdenes. Entonces, los dominicos se van a vincular, pues, a las clases, pues, dominantes. Le va a ir muy bien y van a crecer, bueno, relativamente dentro de lo que era en esta época, porque ustedes saben que las órdenes religiosas no fue debido a las políticas de racialización para entrar y a lo que se llamaban la limpieza de sangre, pues era solamente los que se llamaban cristianos viejos podían ser parte de las órdenes, salvo excepciones, ¿no? Pero sobre todo para ser frailes, los famosos cristianos viejos, y eso hacía que se reducía mucho la población que podía ingresar para ser fraile, o sobre todo frailes religiosos. Aún así, pues les fue bien y bueno, alcanzaron a tener en el siglo XVIII, en esta época, que es la época de mayor expansión, pues fueron la segunda comunidad más religiosa después de los franciscanos, con alrededor de 330 frailes, ¿no? En ese momento. Eso fue lo máximo que llegaron a tener, ¿no? Después se empezaron a reducir. Entonces, el vehículo de unión entre las órdenes religiosas y los sectores dominantes, los sectores hispanocriollos, o sea, son las cofradías, son las corporaciones religiosas, como las cofradías, las capellanías y los conventos, y el Colegio Santo Tomás. Ellos van a crear ese tipo de corporaciones que ustedes ya conocen. Van a ser la Cofradía del Rosario, que era la que vinculaba, pues, a las élites, las famosas hermandades, entre ellas la Tercera Orden, los beaterios, que también pertenecían a la Tercera Orden, cosa muy poco estudiada. Ahorita Sofía está empezando a trabajar un poco más de los beaterios, y a buena hora lo está empezando a estudiar, porque casi no se conoce nada sobre las beatas. La famosa Tercera Orden, y están los conventos de monjas también, que aquí en el caso de la Nueva Granada había uno en Santa Fe que llamaba Santa Inés, todavía existe. Con todo ese tipo de instituciones se generaban vínculos muy estrechos con las élites locales. Y una de esas, pues, instituciones también eran las capellanías, que, pues, no las explico ahora, pero ustedes creo que las deben conocer. La famosa economía de la salvación. Eso va a generar unos lazos de fraternidad, de cohesión como grupo, de acercamiento a las familias que hoy a los conventos, y también en la reproducción en los conventos de la estructura social del contexto. Es decir, va a haber en ese momento una persona de los ricos del lugar, pues era casi obligatorio tener a uno de sus hijos miembro de alguna orden religiosa, ¿no? Tenía que ser fraile. Y el convento particular de Santa Fe, del convento de los dominicos de Santa Fe, estaba, pues, plagado fundamentalmente de gente de origen de esas clases, de esos sectores criollos. Otro elemento importante que los vinculaba muy estrechamente con ese sector fue el Colegio de Universidad Santo Tomás, que nace en el 1580, digamos, se va evolucionando. Nunca logró ser una universidad completa, pero alcanzó para otorgar, para tener como un control, junto con la Universidad Javeriana de los Jesuitas, de la educación de las élites, ¿no? Siempre basado en el escolasticismo,
como que apoyaba la ideología que sostiene el régimen, ¿no? En un régimen de cristiandad como el que estamos viviendo, pues, apoyar a la iglesia es apoyar al rey, y apoyar al rey es apoyar a la iglesia. Y la escolástica ayudaba como cemento, ¿no? Como ideológico para sostener el poder del rey y demás. A pesar de, bueno, de otras cosas que hubo, pero digamos que se utilizaba de esa manera. Y los títulos universitarios eran instrumentos de poder, muy importante, ¿no? Más que estudiar era el grado era fundamental. Los grados eran ceremonias de mucho honor, duraban un día, de muchas cosas, de mucho boato, y eso le concedía a la orden un estatus altísimo, ¿no? No hablo de la Inquisición, que también, en la cual participaron, aunque la Inquisición en la Nueva Granada fue más una institución de control, fue más una aduana, para evitar que entraran extranjeros, más que una institución de control de herejías o brujería o lo demás. Pero digamos que eso también le ayudaba a dar prestigio. Ese modelo también aceitado, que hacía que las órdenes religiosas yo tengo la tesis de que eran las que sostenían el régimen, eran las órdenes religiosas, no la iglesia toda, o sea, no el clero secular, eran las órdenes, ¿no? Las que sostenían el régimen, comienzan a entrar en crisis con las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas borbónicas se van a centrar en materia eclesiástica en varios aspectos. Se van a ver sobre todo en la segunda mitad del 18, un poco menos en la primera, pero ya en la primera mitad ya hay algunas reformas. Por ejemplo, prohibición de fundar conventos nuevos en 1620 y tantos. Después van a intentar secularizar todas las doctrinas que quedaban, pasárselas al clero secular a mediados del siglo XVIII. Y después viene, digamos, después de la expulsión de los jesuitas, va a venir, digamos que cuando la corona borbona va a intentar o quiere pues controlar la iglesia, pues ve a los jesuitas como el principal problema. Y una vez que ya digamos que los atiende y los expulsa, pues va a ver a las comunidades religiosas como el segundo problema, a las otras comunidades. Entonces va a intentar de alguna manera controlarlas, no expulsarlas, sino controlarlas. Entonces va a intentar en un comienzo quitarle, por ejemplo, el control de la educación, ¿no? Y eso se va a dar en todo el continente, ¿no? En el caso nuestro, pues fue que intentan quitarle el título de universidad a la Universidad Santo Tomás para crear una supuesta universidad real que no fuera manejada por las órdenes o por la orden dominicana. Eso no funciona, los dominicos se saben defender jurídicamente, hay un pleito larguísimo que dura 40 años y lo ganan, pero igual esa lucha entre las autoridades locales y la orden de predicadores por el control de la educación universitaria los va a debilitar. La escolástica van a otro elemento importante, y es hace una visita de reforma supuestamente a los conventos y se van a entrometer un poco en la vida de ellos. Ellos están acostumbrados a hacer lo que querían y eso lo van a ver con malos ojos. Después en el siglo, a finales del 19, viene la famosa la enajenación de bienes, los préstamos de bienes de capellanía, de capitales de capellanía, perdón, para financiar la guerra con Francia, con Inglaterra, y que hace que los dominicos y todas las órdenes religiosas que estaban en este país le tengan que dar, y en toda América le tengan que dar, pues, los capitales de capellanía, y eso lo van a afectar muchísimo en lo económico. También al mismo tiempo se comienza a dar la misma ilustración, gente de la ilustración, españoles que llegan a América, comienzan a criticar fuertemente el trabajo de las órdenes religiosas en sus informes y tal, y eso lo va a debilitar. Hay una crítica, y a su vez ellos también van a utilizar la escolástica para empezar a criticar al régimen. Aquí se ve un episodio que fue la insurrección de los comuneros, donde uno de los instigadores fue un dominico, ¿no? que es una insurrección que no va a buscar independencia, pero sí un poco quiere criticar un poco los excesos de la reforma borbónica. Las corporaciones religiosas comienzan a mostrar signos de fatiga, que quieren decir que ya menos gente comienza, o sea, las capellanías siguen existiendo, las capellanías de misas, pero cada vez son menos los capitales que se invierten en capellanías. Si antes se invertían, digamos,
10.000 pesos, 8.000 pesos, ahora son 300 pesos, 200 pesos, 150 pesos, más poquito. Y comienza una deslegitimación ideológica que ya les conté, y todos los conventos, todas las comunidades religiosas vivían en la colonia de la renta, ¿no? Todos los bienes que tenían se ponían en arriendo y se prestaban, los capitales también, se hacían préstamos a un interés muy bajo que se llamaban los censos. Eso comienza a caer, o sea, la gente comienza a prestar menos y sobre todo comienzan a no pagar. Y eso va a hacer que comiencen a entrar en declive, o sea, a mostrar signos de fatiga. Eso se da en el siglo XVIII, en la segunda mitad, ¿no? Las rentas anuales del convento del Rosario comienzan a bajar, ¿no? De 9.000 pesos que tenían en 1777, pues pasan a 7.000 hacia 1814, ¿no? Y ojo que teniendo en cuenta que la moneda se estaba devaluando, ¿no? Entonces todavía menos. Las haciendas que poseían, ¿no? Estas son las haciendas que poseía solamente el convento de Bogotá, solamente ese tenía esas haciendas. En Cundinamarca en su mayoría y algo en Boyacá, pues esas haciendas antes, en el siglo XIX, después de la independencia, pasan apenas a hacer estas. Y todavía no había llegado el gobierno liberal, que es el que va a expropiar todo lo que quedaba, ¿no? Digamos, se habían perdido porque las tuvieron que vender, porque las tuvieron por problemas económicos. Entonces, esa crítica y ese descontento con la reforma borbónica va a hacer que los frailes van a apoyar la emancipación, vayan a apoyar el proceso de independencia. No todos, pero sobre todo los de Bogotá y los que estaban más afectados por las reformas borbónicas. Van a apoyar la independencia abiertamente o soterradamente, la van a apoyar. Después cuando viene, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, el cuadro de uno de los muy famosos de ese dominico, es un fraile que fue militar y que fue coronel, llegó al grado coronel y que fue el capellán de las tropas de Simón Bolívar, ni más ni menos. Y aquí está un cuadro de la época, pues, con su escudo de la OP, eso sí, con su hábito blanco. Este es el hábito, ¿no? Nunca se lo quitó, pero bueno, con charreteras y demás. También después de la independencia, pues se van a vincular, pues van a querer como mantenerse vigentes y van a vincularse a las nuevas corporaciones que se van a crear ya de tinte liberal, como la Sociedad Bíblica, que es de origen protestante, o la masonería. La masonería en Colombia se funda en el convento de Santo Domingo, Bogotá, ¿no? El nuevo Estado mantiene unas políticas pero digamos que a pesar de esos apoyos que le dan los frailes al nuevo gobierno, el gobierno pues está en otra onda, está en la onda ya pues en la onda de la separación iglesia y de Estado y demás, no tanto separación, sino de control de la iglesia por parte del Estado. Y el nuevo gobierno republicano va a mantener las políticas del régimen borbónico, ¿no? Las va a mantener lo que eran las reformas borbónicas, lo van a mantener, incluyendo el patronato. El patronato se mantiene. Y comienza una campaña difamatoria contra los conventos a través de la prensa, que es como el gran órgano ahora, pues, de propagación de cosas. Entonces comienzan a contar todas las cosas que pasan en los conventos, que no hay plata, que se pelean, que no sé qué, todos los chismes salen por la prensa y comienza una gran una campaña difamatoria y de desacreditación que los va a afectar. En la década del 20, digamos apenas 4 años después de la independencia, Francisco de Paula Santander, sin el apoyo de Simón Bolívar, pero va a expropiar los conventos más pequeños, todos los conventos menores, con la excusa de que había que fundar colegios y escuelas. Entonces los conventos de menos de 8 frailes son expropiados. Los dominicos solamente se van a quedar con 3 conventos: Tunja, Popayán, 4, Tunja, Popayán, Chiquinquirá y Santa Fe. Los demás los pierde todos, ¿no? Y bueno, esto es un poco Y en ese momento, después de la independencia, va a intentarse generar un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo proyecto, van a intentar como reconstruirse, ¿no? Y aprovechándose de la confrontación entre los nuevos partidos políticos, que eran el liberal y el conservador, y nutriéndose del naciente proyecto de romanización de la iglesia, van a intentar reposicionarse de otra manera. Y van a intentar otra vez crecer.
pero ese proceso es frenado pues en seco con el embate liberal de la década de 1860, cuando llegan los radicales al poder, que van a ordenar la extinción de las comunidades religiosas y la expropiación de sus bienes. En ese momento los dominicos tenían muy poco, y tenían muy poco del poder que habían ostentado en la colonia. Es decir, a veces se suele decir que, bueno, llegaron y la iglesia estaba floreciente y el gobierno los atacó. Ellos estaban muy mal, también los franciscanos, todas las comunidades religiosas estaban muy mal. Y en materia económica y también en materia de influencia, sobre todo por influencia política. Y entonces lo que poquito que tenían, pues se lo van a quitar y los bienes van a pasar en manos del Estado. Después van a intentar, digamos que ahí viene entonces ahí vemos un ciclo, ¿no? Un ciclo de nacimiento en el siglo XVI, de fortalecimiento, de crecimiento, de empoderamiento en el siglo XVII y XVIII, de crisis en el siglo XIX y de disolución, inclusive en el XIX. Lo que no se contaba era con que ellos iban a volver a renacer. Y renacieron después de 1880, pero les costó muchísimo trabajo renacer. Muchísimo trabajo porque no eran capaces de adaptarse al nuevo sistema, ¿no? Que también era un sistema de alianza Iglesia-Estado, pero era muy diferente porque ya las comunidades religiosas ya no eran las protagonistas del proceso, sino que era el clero secular. Y el clero secular nunca ha visto con buenos ojos al clero regular. Y los dominicos nunca, les costó mucho trabajo posicionarse. Trajeron españoles, trajeron franceses para que les enseñaran, y no podían. Finalmente, digamos, van a volver a reposicionarse con base en dos elementos. Una fue la religiosidad popular, con la Virgen de Chiquinquirá, santuario que nunca perdieron. Y la otra fue con la creación de la Universidad de Santo Tomás. La recreación o la refundación de la Universidad de Santo Tomás, que les dio un nuevo proyecto. Ellos intentaron de todo, hasta meterse en la política, participaron en el Partido Conservador, se convirtieron pues en miembros del Partido Conservador, que es el partido pues contrario al Partido Liberal. Aquí está pues el signo de eso. Y digamos que a partir del 40 es que hay una nueva reposicionamiento, ¿no? Fray Alberto Ariza va a reorganizar la provincia, vienen franceses, les aportan mucho, pero no les va bien. Normalmente la iglesia, los colombianos no les gusta que los manden extranjeros, es una cosa que se puede como decir, no les gusta, o sea, eso no hay nada. Y eso pasa en todas las iglesias, ¿no? Aquí rápidamente todo se criolliza, y yo me doy cuenta que desde la colonia, rápidamente se criollizó todo, y cuando en el siglo XX llegaron las comunidades extranjeras a fundar comunidades, van a hacer rápidamente se criollizan, no quieren que los de fuera los mande. Hay una cuestión ahí como de una cosa particular a estudiar. Viene toda una serie de proyectos, ¿no? Se crea un sindicalismo católico, bueno, eso es otra historia, pero la clave es la restauración de la Universidad de Santo Tomás, que le va a dar un nuevo proyecto, ¿no? Y bueno, y que los dominicos vuelven otra vez a surgir, ¿no? Y hoy día pues son una orden, digamos, bollante, influyente, pues ya no sin el poder de antes, pero sí siendo reconocidos, sobre todo por la educación. Internamente, ¿qué generó eso dentro de la orden, ¿no? En el primer ciclo, que va del 16 al 19, pues les va a dar pues que esa influencia, ese poder que tenían, que lograron construir esos vínculos con los sectores dominantes, pues les va a dañar su espíritu ideal, su utopía, ¿no? Por los cuales ha venido América. Los va a enfriar, los va a condicionarse al sistema y a mantener el sistema. Y viene un proceso de quietud, ¿no? Donde ellos se dedican simplemente a administrar los sacramentos, básicamente, a unas misiones, pero fundamentalmente los mejores espíritus no se iban para las misiones, los mejores espíritus se quedaban en Bogotá. A las misiones mandaban a los más rebeldes, de hecho, por ejemplo. Y las actividades se van languideciendo, la población de los frailes se estanca, los conventos dejan de expandirse en el siglo XVII, finales del XVII, se genera un excesivo interés por los asuntos económicos, intereses mundanos, la plata sobre todo lo que más importa. Yo fui archivista de ellos y pues la mayor parte de lo que tienen de la colonia es asuntos económicos, que hoy día pues a la gente no le importa mucho, pero que en ese momento importaba demasiado. Y esos signos van a permanecer en estado latente durante mucho tiempo, hasta que, mire, aquí está un poco la evolución demográfica, en el siglo XVI, XVII, a mediados del XVIII, ahí se estanca. Y justo ahí comienzan las reformas borbónicas. Es lo mismo, otra vez, ¿no?
Estos son los tres conventos mayores, Santa Fe, Tuna y Cartagena, ¿no? Cartagena sí empezó desde mucho antecitos a entrar en crisis, pero todos más o menos entran en la misma época, ¿no? A mediados del 18 a entrar en crisis, antes de que hubiera ningún ataque directo de las autoridades, ya estaban en crisis interna, debido a lo que ese modelo les había generado, ¿no? Entonces ya cada vez menos gente se interesaba por ser fraile. En la segunda mitad del 18 la reforma borbónica va generando eso, que hay otras oportunidades de trabajo, otras oportunidades de hacerse la vida, y ya la élite ya no les interesa tanto ser frailes. Aún así, en el siglo XVIII, pues hay, como los jesuitas los expulsan, ellos tienen que hacerse cargo de parte de las misiones de los jesuitas, y ellos mandan a nuevas misiones a Arauca, Casanare, Apure y Barinas. Eso es Venezuela y Colombia, y allá atienden las misiones de los jesuitas, parte de las misiones que tenían los jesuitas, pero no les va muy bien, no fueron buenos administradores, y esas misiones fracasan. Entonces, digamos que la crisis que ya se veía dando se detiene un tiempo, aunque hay conventos que ya entran en decadencia como Cartagena. Los conventillos se acaban prácticamente, pierden su razón de ser, que eran administrar misiones y ayudar a la evangelización. La universidad ya entra en crisis, la independencia genera el gran remesón, ¿no? Los frailes, o sea, después de la independencia, pues todo queda en evidencia, los problemas internos quedan en evidencia, los frailes se dividen y politizan, hay desbandada, la gente se sale, se va toda para el clero secular, 0 vocaciones, llegó años donde no va a haber nada, se acaban muchos conventos y finalmente llega la eutanasia, pues, cuando una autoridad externa al grupo la aplica en 1861. Diríamos que eso es un poco estos son los documentos suprimidos en el siglo XIX, ¿no? Todos los que están en amarillo fueron suprimidos. Y los en amarillo y en rojo, y los que están en verde fueron los que sobrevivieron hasta 1861, que también terminaron por ser suprimidos ya por los liberales. Pero los primeros se suprimieron prácticamente solos, ¿no? Porque no tenían frailes. No tenían frailes ya. El crecimiento poblacional de los dominicos, vean, estos números rojos, ¿no? O sea, menos 20, menos 40. O sea, en el siglo XIX yo tengo una idea de que pues todo el mundo habla de la crisis posconciliar, ¿no? Que afectó al clero y a la iglesia. Pero en el siglo XIX, después de la independencia, se dio, sobre todo en el clero secular, en el clero regular, una crisis muy similar, ¿no? Donde las comunidades religiosas tradicionales entraron en crisis. Todas. Esto es menos 20 personas, o sea, perdían de 20 personas por año en este periodo. Fue muy rápido también. Ya aquí comienzan otra vez a crecer, pero ya no les da tiempo, llegaron muy tarde. Aquí está todo el proceso de índice de crecimiento poblacional, ¿no? Aquí está creciendo hasta mediados del 19, del 18, y aquí entran bajar, hasta que comienza otra vez a crecer, pero ya muy tarde. Esto fue también, no solamente de los dominicos, también uno se da cuenta de todas las. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el clero secular fue el único que se mantiene más o menos estable, pero, por ejemplo, las monjas también les pasa lo mismo, ¿no? A todos los regulares, ¿no? También a todas las órdenes religiosas. A los que más mal le va son los hombres, ¿no? Pero las monjas también pierden muchísimas mujeres, ¿no? Porque también la vida religiosa femenina también deja de ser atractiva. O sea, ya las élites ya dejan de mandar a sus hijas a un monasterio, porque ya no lo consideran importante, mejor casarlas, pues, o hacer otra cosa. Es decir, se van abriendo alguna otra oportunidad en el siglo XIX. Eso también está por estudiarse, ¿vale? Y bueno, y ya lo que viene, bueno, eso ya es el Renacimiento, que se da de otra manera y que no voy a contar acá, y el ciclo continúa. Eso es un poco la historia que quería contarles breve y rápidamente, como una síntesis de mi interpretación de una historia de una comunidad religiosa, que puede verse también como la historia de todas las órdenes religiosas existentes en ese momento en la Nueva Granada. Y creo que ese modelo puede comprenderse también para América Latina en general, porque yo he visto que pasa lo mismo, con unos años más, con unos años menos de diferencia en todos los países que tuvieron, pues, que fueron colonizados por los españoles. Eso es un poco como la historia. Y bueno, y lo que quiero decir es que hay un ciclo, está la orden en otro ciclo, posiblemente también entrará en crisis, ¿no? Y tendrá que volver a reconstituirse.
cuando llegue esa crisis, cuando ya, por ejemplo, ya no sea necesaria una universidad como la Santo Tomás, o ya no sea necesaria, y no se reposicionen, ¿no? Porque yo me doy cuenta que esas auges y decadencias tienen que ver mucho con cuestiones sociales y con cuestiones socioeconómicas también. O sea, cómo se vinculan a la sociedad, con qué proyectos se vinculan, ¿no? El proyecto con el que están vinculados responde a los intereses de la sociedad. Cuando la sociedad ya deja de interesarle ese proyecto, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Eso es un poco esa historia. Pues ahí los quiero ustedes escuchar también, ustedes que son expertos en esto, como un poco conocer su retroalimentación. Bueno, muchísimas gracias, William, por tu presentación muy clara, hacer una síntesis de 500 años. Es muy difícil. Creo que nos has puesto yo personalmente te escuchaba y permanentemente hacía comparaciones con la realidad argentina del Cono Sur, y bueno, hay muchas similitudes también con distintas acentuaciones. Pero creo que estos esfuerzos que a veces hacemos los historiadores, de ese esfuerzo de interpretación, ¿no? Son muchos años los que vos venís estudiando la Orden Dominicana, son muchos años de investigación, de trabajo en archivo, de hacer las estadísticas. Bueno, cuando uno ya ha hecho todo este trabajo de fuentes tan minucioso, uno ya se puede dar el lujo, digo yo, de hacer estas lecturas de larga duración, ¿no? Creo que es lo que también nos ayuda a seguir avanzando en el conocimiento, no solamente cuando uno acumula datos y pequeños indicios de la investigación, sino cuando uno se atreve a hacer esas miradas más de largo plazo, ¿no? Que nos permite hacer como una mirada de conjunto de tantos siglos en estos procesos de crecimiento, de estancamiento, de decadencia, de resurgimiento, ¿no? Bueno, muy sugerente. Yo abriría el diálogo, preguntas, comentarios, comparaciones. Venimos de distintos países, estamos acá de distintos lugares. Acá hay una primera pregunta de Gabriela. ¿Podés abrir tu micrófono, Gabriela? Preguntas sobre los autores en los que vos te basaste para este ejercicio interpretativo. Bueno, gracias. Pues yo contaba al comienzo que a nivel teórico me baso en Raymond Osti, que es el que propone el modelo de ciclos para las comunidades religiosas. De hecho, yo copié el título de su libro, que el título de él se llama Vida y Muerte de las Órdenes Religiosas, ¿no? Y mi libro se llama Vida y Muerte de un Convento, ¿no? Y el otro es Utah, que es el que explica, From Utah, que explica pues el modelo, que es un modelo de sociología de la religión, que explica que la religión cambia y es cambiada. O sea, es un modelo tiene relaciones dialécticas, pues, con la sociedad, con la economía, con la política, con lo que sea. Es muy básico, pero es muy funcional, lo que quiero decir. Eso en cuanto al modelo teórico. Y ya en cuanto a la investigación, pues son investigaciones mías. Es decir, todo el trabajo, pues yo trabajo de archivo de varios años que hice. Y bueno, pero... y también pues comparando con otras investigaciones hechas en México, ¿no? Pero lo que pasa es que nadie ha hecho como un proceso de larga duración, todo el mundo estudia como una etapa, un pedacito, ¿no? Yo lo que intenté hacer con mi tesis doctoral fue estudiar con un convento los 3 siglos y medio, ¿no? Desde cuando nace hasta cuando se acaba, ¿no? Y mirar por qué, y a partir de ahí ver ese estudio de caso como un ejemplo de cómo eran las relaciones iglesia-sociedad, y lo que yo llamo el modelo de alianza, ¿no? El modelo de alianza que se da en la época colonial. Eso es un poco la... Ahí le levantó la mano Mercedes Tenti y Fray David. Mercedes, tienes la palabra. Yo simplemente, como te escuché, Santiago, que tu investigación magnífica sobre la contemporaneidad del siglo XX, bueno, un poco por ahí sería bueno completar este estudio con lo que vos ya tienes visto de cómo cambia la orden con todos los conflictos que atraviesa Colombia en el siglo XX y el post-Vaticano II, que me pareció sumamente interesante. Sí. Sí, cierto, sí. Esa es la parte que está pendiente. Bueno. Yo tengo algunas cositas hechas, pero no algunos estudios, pero voy como hasta mediados, hasta los 60, ¿no?
Pero claro, después de Vaticano II les va a afectar a ellos mucho. Ellos también van a entrar en crisis, como en todas partes. Van a perder hasta el estudio general, o sea, van a dejar, o sea, van a tener que irse, que para ellos yo creo que fue una humillación, irse a ir a estudiar donde los jesuitas, ¿no? A estudiar teología, o sea, a la javeriana. Y después digamos que, pero digamos que nunca pierden el proyecto de la universidad es el que los sigue salvando. Claro. Y después van a tener, y la basílica, ¿no? Son como los dos elementos que ellos los tiene siempre fuertes. Y después viene un momento de expansión, ellos se expandieron después a otros lugares que no estuvieron en la época colonial, como Antioquia, que es como la zona más católica de Colombia, pues. Pero que en la colonia no era importante. Y después a los llanos orientales, hay otras zonas donde ellos fueron, pero digamos que su centro sigue siendo Bogotá, fuerte, están en Barranquilla, están en varios lugares, ¿no? Pero digamos siempre es la universidad y el santuario, eso es desde lo que miro. Y obviamente pues han estado muy involucrados también en el proceso del conflicto armado, en términos de la búsqueda de paz, la pacificación, crearon una ONG y de todo, y hay dos obispos muy, muy reconocidos por su trabajo, particularmente uno de ellos, en torno a la búsqueda de diálogo con los grupos armados en su momento y a la generación de estructuras de paz, de lo que llamaría una cultura de paz en sus diócesis. Digamos que en ese sentido digamos que están activos y tienen, digamos que se han sabido reposicionar, o sea, han sabido como ver las circunstancias y saber entender y a partir de ahí responder, más o menos eso es lo que podría decir, pero es una historia, la del 20 es muy interesante también, por eso que yo digo que es muy ver cómo les costó tanto trabajo reorganizarse, porque les costó mucho trabajo, claro. y cómo inicialmente era, vamos a reorganizarnos según como nos dicen los españoles, porque ellos son los que saben, y llegaron los españoles, y los españoles eran a mandarlos, y bueno, ya decirles no sé qué y tal, y ellos, no, así no es, y los terminaron echando. Y después entonces vamos de los franceses, porque ellos son muy inteligentes, son muy teólogos, además son los de la teología de avanzada, ¿no? Pero ahorita que llegaron los franceses de los años 40, y estos de aquí eran demasiado conservadores, eran súper integristas, y entraron en conflicto, y también los franceses son temperamentales, y terminaron chocando, y los terminaron también echando. Entonces dijeron, no, nosotros mismos nos tenemos que reformar, y nosotros mismos nos tenemos que reconstituir, ¿no? Un poco. Sin decir pues que fue, pues, desecharon todo lo que los demás les dieron, pero es un poco esa historia, ¿no? Y después, bueno, hay David, varios episodios. Levantó la mano David, ¿estás David? Justo se fue. Bueno, ya llegó David. David, tienes la palabra, David. Está silenciado, David. Está silenciado. Es una bendición para muchos. Dos preguntas breves. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por tu presentación. Me gustó mucho porque no conozco muy bien la historia de la orden en Colombia. La primera pregunta es que hablabas un poquito de un estudio, o parece que estabas pensando en un estudio comparativo entre lo que había pasado en Colombia y otro lugar. ¿Ya has pensado en algo? Y la segunda pregunta, que quizás le toca a la primera, un poquito. Y ¿existe o existía contacto entre los dominicos y también el proyecto de ellos, de la colonia, y también las islas de Filipinas? Ya sabemos que había mucho contacto entre México, lo que hoy es México, y también lo que hoy es Perú. No. Segunda pregunta, no. No, por lo menos muy claro, no. Básicamente por varias razones, ¿no? Porque el convento principal quedaba montado en una montaña en los Andes, a 2.600 metros, muy lejos de los puertos, muy lejos. O sea, ir de Bogotá en ese momento al principal puerto, que era Cartagena, que es sobre el Caribe, no sobre el Pacífico. Entonces ahí ya duraba más o menos un mes, ¿no? En llegar hasta allá. Y por el Pacífico no había un puerto importante en ese momento, ¿no? Digamos, siempre seguía siendo ir por lo menos hasta Guayaquil, ¿no? Como puerto, y los otros eran puertos más de contrabando, pero no, con Filipinas no hay mayor contacto.
en ese momento. Y sobre si he pensado hacer un estudio comparativo, pues sí, claro. El problema es hacerlo, el problema es cómo organizarse para hacerlo. Digamos que hay material, sobre todo para hacer un estudio interpretativo, porque ya hay material en todos los países, más o menos de distintas calidades, pero para poder hacer un trabajo de interpretación, ¿no? Y comparativo. Porque existe el último trabajo que yo conozco, pues así que intenta ser no comparativo, pero que reúne toda América Latina y que habla, pues lo sacaron para los 500 años, o sea, hace ya 30 años, ¿no? Lo sacaron y casi siempre fue liderado por españoles, ese proceso. Desde América Latina muy rara vez, creo que no se ha dado todavía. Bueno, se han dado los congresos y tal, ¿no? Pero pues los últimos congresos, porque los de antes los hacían también los españoles. Y no ha habido como un esfuerzo de generar una historia global, o al menos una historia continental, pero comparativa, más allá de decir, pues como celebrativa, porque es que la historia la siguen viendo como algo celebrativo, o sea, la orden la saca para decir, bueno, cómo fuimos de buenos y estamos celebrando 500 años o tal, y chévere, ¿no? Pero no con un fin como de entenderse, ¿no? Con el fin de entenderse no se ha hecho. Entonces, y sí valdría la pena hacer un estudio comparativo. Hay material factual, lo que digo, distintas calidades para poder hacer un trabajo interpretativo, se puede hacer comparativo por países y mirar las particularidades. Sin embargo, uno puede verse que el modelo de la alianza, de la crisis y tal, y del crecimiento, sí es como en todos los países, solo que cambia, hay acentos y hay momentos particulares, pero sí vale la pena hacerlo. O sea, eso es un trabajo por hacerse. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Juan, tienes la palabra. Cintia, gracias. Bueno, es la ocasión también para agradecerle a William Elvis. Creo que no nos hemos cruzado nunca personalmente, pero sí he tenido la oportunidad de leer sus textos y creo que es la obra de William Elvis la que me ha permitido a mí, de cierta manera, en constituirme como en un sucesor de la obra de William Elvis, sobre todo en lo que respecta al siglo XX, porque yo estoy preparando una tesis sobre la historia de la provincia de Colombia en ese siglo XX. Y de hecho ya publiqué este año un artículo de una periodización que propongo sobre una periodización del siglo XX colombiano de la Orden de Predicadores, que apareció en Hallazgos y el cual tiene tres referencias, o tres referencias bibliográficas de William Elvis, que seguramente nunca serán suficientemente bien agradecidas. Entonces, nada, pues mi intervención era para agradecerle a William Elvis por ese trabajo, porque fue en realidad un trabajo estimulante. Lo interesante de publicar y de estos encuentros, yo siempre lo he valorado así, es precisamente que puede permitir como el descubrir nuevas vocaciones de historiadores, que es mi caso particular, ¿no? Yo espero también, digamos, con las pocas publicaciones que voy haciendo poco a poco, ir también, digamos, estimulando, como lo decía William Elvis, el lado conmemorativo de la historia, pero sobre todo el lado también de la comprensión de lo que somos. Pronto vamos a sacar una obra sobre la historia contemporánea de la provincia, que es mi campo, y digamos como que mi objetivo uno de los grandes objetivos es que los jóvenes actuales dominicos, pero también los investigadores jóvenes, y así como en la provincia también los frailes, como que tomen una cierta conciencia de lo que somos y de lo que es la vocación dominicana. No lo hago con un proselitismo, y creo que como historiador uno tiene que tener siempre ese cuidado de no escribir a geografía, pero sí lo hago como con mucho interés de redescubrir el sentido de la vocación dominicana, como lo decía William Elvis, el sentido también en los contextos en los que está presente la orden. Entonces, nada, termino mi intervención de nuevo agradeciéndole y pues nada, esperando también poder, digamos, alimentar nuestras discusiones también con los próximos productos. Yo espero el año entrante terminar mi tesis en la Sorbona y también espero que la publicación alimente este conocimiento. Genial. Pues gracias, Fray. Y de paso también, pues quiero dar las gracias, pues yo lo he dicho, pero lo quiero volver a hacer a la orden, a la provincia de Colombia, por haberme permitido, pues que me dieron la confianza, pues, de poder meterme en los archivos.
de ellos, ¿no? Eso no lo hace cualquier orden religiosa. Es decir, yo lo sé porque yo trabajo dentro de la iglesia. Y ustedes fueron muy generosos y fueron muy abiertos en ese sentido y me permitieron entrar, me permitieron conocerlos, me permitieron estudiarlos. Y bueno, y los años que estuve trabajando ya también fueron muy importantes para mi vida. Y quiero pues agradecer públicamente eso, en especial pues en ese momento a Fray Orlando Rueda y Fray Carlos Mario Alzate, ¿no? Que fueron como los que estaban en ese momento como liderando muchas cosas. Y quiero dar de verdad las gracias, quiero aprovechar esa ocasión para volver a agradecer, ¿no? Eso. Y espero de verdad que eso que hicimos pues se sirva y siga sirviendo pues para una nueva historia de la iglesia, que es lo que intentamos hacer. Gracias, Welvis. Susana, tienes la palabra, Susana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, William. Para mí yo aprendí un montón, ¿no? Ha sido una muy buena presentación. Y yo tengo dos pequeñas preguntas relacionadas, una con la dimensión religiosa, de la que tú hablaste, y otra con la dimensión social. En relación con la dimensión religiosa, yo querría solo una pequeña explicación de cómo se explicaría la debilidad, puedo imaginármelo, pero ¿cómo se explicaría la debilidad misionera que tuvieron los dominicos, ¿no es cierto?, en diferentes regiones, porque llama mucho la atención lo que tú expusiste. Y en segundo lugar, en la dimensión social y concretamente en el campo educativo, que es claramente un campo propio, ¿no?, de la acción de la orden, ¿cómo es que se fue dando la relación a lo largo de los siglos entre la Universidad Dominicana y la Universidad de los Jesuitas? Porque son realmente como dos potencias en Colombia. Bueno, esas son mis preguntas. Bueno, la primera, comienzo por la segunda, o sea, la relación entre dominicos y la Javeriana y la Santo Tomás, pues fueron unas relaciones conflictivas todo el tiempo, ¿no? Es famoso ya el pleito. En el siglo XVII, la Santo Tomás nace en 1580 inicialmente como el estudio general del convento de Nuestra Señora del Rosario, así se llamaba, pues le conceden el título, el privilegio de conceder grados. Entonces, pero inicialmente funciona para el convento, es decir, es para los mismos dominicos. Pero después deciden abrirlo, crear el colegio, que es un lugar de residencia temporal para estudiantes con unas becas para religiosos de distintas órdenes, pero también dominicos. Y de otras partes, es decir, como crear y ya formalizarlo ya. Y eso se da en 1608 por ahí. Pero los jesuitas van a fundar la Javeriana en 1621, creo que fue algo así, la Universidad Javeriana, el Colegio Universidad Javeriana. Y eso va a hacer que resulta que había una ley que impedía que hubiese dos universidades en el mismo territorio. O sea, creo que hablaban de 200 leguas de distancia entre uno y la otra. No pueden haber dos universidades a menos de esa distancia. Obviamente las dos estaban en Santa Fe. Entonces eso genera un conflicto. Los jesuitas quieren quitarle el título de universidad a la Santo Tomás. Y ahí se van a un pleito. Los dominicos le contestan y ese pleito dura 80 años. 80 años peleando en España por quién se quedaba con el título con el privilegio de otorgar grados. Y eso es con idas y venidas, con victorias parciales. Le ganaba al uno y después el otro le contestaba. Yo tengo un libro que es la historia de la Universidad Santo Tomás, que se llama así La Universidad Santo Tomás de Colombia entre su historia, el primer tomo, y ahí se habla un poco de ese debate. Al final los debilitó a los dos, porque ninguno de los dos logra consolidar una universidad con las 4 facultades de entonces, que eran artes, que era filosofía, que era teología, que era derecho, y que artes era filosofía, ¿no? Filosofía, derecho, medicina y teología. Nunca se lograron consolidar con las 4. Siempre les faltaba una. Siempre fueron universidades a medias, ¿no? Y eso fue lo que después en el siglo XVIII les va a dar pie a los borbones locales, o sea, las autoridades locales, para decir, no, como no hay una universidad seria, ahí vamos a acabar esa y vamos a fundar una de verdad.
real, ahora sí, real, ¿no? Real pero resulta que la corona no quería poner plata, nunca quiso poner dinero, nunca quiso, nunca. Entonces siempre quería que la iglesia pusiera la plata. Entonces ahí es cuando los otros dicen, no, pues nosotros tenemos nosotros somos los que financiamos, a la larga el que financia es el que paga, ¿no? Es el que dice qué hacer. Eso, hay un chiste aquí que se dice que ¿cómo es? Que el que paga la fiesta pone la música, ¿no? Eso es algo así. Entonces, eso pasa un poco en esa época. Y con los jesuitas las relaciones fueron así, o sea, de conflicto, hasta que en el siglo de 1767 pues se expulsaron los jesuitas, ¿no? Y la parte misionera, es decir, sí, los dominicos tienen pues mire, yo no estoy diciendo que haya sido malos misioneros, fueron muy buenos. Y es que yo cuando miro las regiones, cómo hicieron para evangelizar unos territorios cuando eran muy poquitos frailes. Y voy a contar a los franciscanos y a los agustinos ahí. Yo vivo en una región que es una montaña altísima, o sea, tiene una montaña que llega a los 3.800 metros y baja a los 300 metros por un lado y baja así como a los 1.000 metros por el otro. Es decir, es una montaña inmensa con hoy día 2 ciudades capitales de departamento y hay un montón de pueblos y todo. Cuando yo digo que esa zona fue evangelizada por 2 conventos que quedaban con 8 frailes cada uno, yo digo cómo hicieron para evangelizar eso, porque es un territorio muy largo, muy grande y muy difícil, ¿no? Entonces eso implicó muchísimas dotes y muchísimas habilidades, sobre todo para recorrer y para formar a la gente, porque está el tema de que los frailes evangelizaban, ¿no? Pero la tesis ahora que está planteando es que lo que hacían era que los frailes formaban a unas élites indígenas, y las élites indígenas que se encargaban a lo largo del año, de reproducir la fe, de reproducir a través de la fiesta religiosa, a través del rosario, a través sobre todo la fiesta, ¿no? Era como, no, porque era muy difícil, ellos andaban y recorrían, pero no se podían quedar. Entonces, claro, eso es difícil y eso va a cansar. Y en el siglo XVII, pues es mucho mejor, sobre todo estamos hablando de criollos, que ya no tienen ese espíritu aventurero, pues quedarse en las grandes ciudades, las grandes ciudades, es decir, las ciudades capitales de la colonia, Bogotá, Santa Fe, Bogotá, Popayán, Cartagena, pues Tunja, pues en labores más administrativas y educativas, ¿no? Con la población local. William. Y cuando en el siglo XVIII les dan las misiones de los jesuitas, pues no tienen ese ímpetu, o sea, no tienen esa capacidad, porque los llanos orientales es una región muy difícil, es calurosa, una región dificilísima, llena de pantanos, eso es como las Pampas, pero con 40 grados de temperatura, ¿sí? Para decir, ¿no? Lleno de pantanos por todas partes y con fiebre amarilla y paludismo por todas partes, ¿no? Y entonces ellos no duraron mucho tiempo ahí, esa zona terminó cayendo. Eso es un poco la respuesta. Una pregunta, Marta Díaz, no sé, puedes activar tu micrófono, Marta. Ella pregunta por qué la Orden de Predicadores nunca se instaló en el eje cafetero. Ya. ¿Por qué nunca en el eje cafetero? Porque en esa época el eje cafetero no existía. Bueno, ahora, digamos, en la época de la colonia eso era selva, ¿no? O sea, ahí no había nada, eso era montaña, selva, o sea, ahí no había gente. Bueno, sí, un par de pueblos por allá, ermitaños, pero no era una zona muy integrada porque es una zona muy selvática. Esa zona la terminaron colonizando, fueron los de Medellín, la gente de Medellín, de Antioquia, en el siglo XIX, en la segunda mitad del XIX. Y ya para esa época los dominicos estaban en crisis y no podían expandirse. Toda la gran expansión de ellos se da, pues toda la colonización se da entre finales del segunda mitad del XIX y comienzos del XX. Y en esa época es la época de la crisis de los dominicos. Y después ya viene la segunda mitad del 20, y pues ya no sé por qué sería que no fundaron convento allá, pero sí se fueron para Medellín, por ejemplo, están en Medellín, ¿no? Que es como no es el eje, sí es parte del eje cafetero, bueno, no es el eje cafetero, pero sí es como la ciudad más importante de esa región, del centro-occidente del país. Pero en el eje cafetero ya no sé la respuesta de por qué en la segunda mitad del siglo XX no, por ejemplo, no lo hicieron, ¿no? Y eso, yo creo que es una respuesta para Juan. Bien, Miguel, que no puede levantar la mano, también quiere hacer una pregunta. Miguel, tienes la palabra. Buenas tardes. Profe, ¿qué más? Bien, Miguel, bien.
Profe, es que usted, bueno, se hizo un comentario donde decía que a los colombianos les costaba algo así como mantener eh, la autoridad de extranjeros, ¿no? ¿Sí? Algo así. Sí, sí, Eh, bueno, mi comentario es porque, digamos, bueno, visto de otra forma, ya no es del catolicismo, no sé el protestantismo, pero al menos uno ve lo que ustedes decían, las misiones en el siglo XX, las misiones, por ejemplo, pentecostales pasó eso, en algunas. Entonces, lo que pareciera es que como que en Colombia la religión es como aceptamos la figura teológica o la autoridad teológica del extranjero mientras nos perdón, que no escucho, que aceptamos qué. aceptamos o sea, al extranjero como autoridad teológica mientras nos vamos formando. Y Sí, luego de que nos formamos, como que pues ya hacemos rancho aparte, ¿sí? sí, Digamos que usted por qué considera que eso se da usted lo está poniendo en el catolicismo, pero también fuera del sí. catolicismo. O sea, digamos, teniendo en cuenta lo que usted dice, este ciclo de vida de Utar y de Raymond Austin. Sí, Miguel, eso se puede, lo del modelo se puede aplicar a casi todas las iglesias, no solamente en las comunidades religiosas. Eso falta probarlo. Y lo de esa tesis que tengo yo, que todavía no está aprobada, pero sí tiene muchos indicios, yo la he visto, porque casos similares han sucedido con otras órdenes y también con iglesias evangélicas, ¿no? Que nacen acá por los gringos y apenas ya hay un grupito como fuerte, sacan al gringo y se toman el poder. Y eso es muy, muy, ya viene de la colonia. Es decir, el siglo XVII, ustedes han escuchado que en la colonia existió lo que se llamaba una política que era la alternancia. Es decir, debido a los conflictos entre españoles peninsulares y criollos, en muchas órdenes había 4 años para los españoles, 4 años para los criollos, ¿no? Sobre todo con los franciscanos fue muy, muy claro eso. Pero, por ejemplo, en la Nueva Granada y con los dominicos en particular, esa alternancia casi no duró, porque ya para los años 30 del siglo XVII, el poder lo tenían los criollos, ¿no? El poder lo tenían los criollos, ya los españoles, y después los españoles van a llegar y ellos lo mandan para las misiones, ¿sabes? No los dejan en los puestos claves de poder. Eso es una cosa bien, bien, bien interesante, ese fenómeno. Y después, bueno, viene el episodio del 19, del 20, ¿no? Con los otros españoles ya y con los franceses. Pero sí, eso es algo como para probarlo, ¿no? Eso es una hipótesis que tengo y que vale la pena probar con otros estudios. Sofía Brizuela, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, William. La verdad que siempre uno aprende escuchándote. William es un referente para todos los estudios de historia de la Iglesia en Colombia y un referente para muchos de nosotros, especialmente para mí en mis estudios también. Así que, bueno, siempre uno aprende con él. Y yo creo que el gran logro que tiene tu trabajo es, bueno, tiene muchos logros, pero entre una de las cosas que a mí me parece realmente significativo es porque siempre está como expresando el vínculo que tienen estas comunidades religiosas, esta comunidad religiosa con la sociedad, ¿no? Y cómo en realidad esa comunidad religiosa se desprende de esa realidad social. O sea, no es contraria, no es algo que se agrega, sino que es producto de esa sociedad, ¿no? Entonces creo que ofrece desde esa perspectiva un modelo para los estudios conventuales y de las órdenes regulares y también incluso para el clero secular y las instituciones religiosas en general, ¿no? ¿En qué medida, pues, estas instituciones se desprenden de ese conjunto social y pueden llegar a articular el diálogo justamente para poder definir su existencia y ese modelo de alianza, ¿no? Ahora, me parecía muy interesante porque yo siempre me quedaba en la colonia y no avanzaba hasta el siglo XIX y ahora he podido tener una perspectiva mejor, pues creo yo que posiblemente en esos estudios comparativos que se hagan, pues sí ahí se observan las diferencias que se establecen justamente entre las comunidades religiosas y la diversidad de las repúblicas que surgen en el contexto latinoamericano. Y yo creo que ahí sí va a haber muchas diferencias, ¿no?
porque tengo la idea que la relación de la Iglesia con los gobiernos liberales, que si bien es cierto son controvertidos en toda América Latina, yo creo que en Colombia adquiere una significación muy beligerante justamente por el poder que la Iglesia tiene en Colombia, que yo creo que no es el mismo poder que tienen en el resto de países. Me parece a mí que acá hay una cuestión mucho más definida, ¿no? Sin menoscabar que en todos los países de América Latina la presencia de la Iglesia, por supuesto que es clave, ¿no? Sin embargo, percibo como que en Colombia, pues la controversia con las órdenes y con el laicismo es mucho más fuerte. No sé cómo lo ves. Vale, gracias, Sofía. Esto sí es que también depende, sí, yo creo que visto desde Argentina, sí se puede ver que aquí la iglesia era muy poderosa, pero si la vemos desde México, la iglesia aquí era muy débil, ¿no? Entonces, digamos que aquí la iglesia tenía un poder medio, o sea, si vamos a comparar con otras regiones, en términos económicos. Ahora, en términos de influencia ideológica, sí era muy fuerte, ¿no? Y obviamente, pues, eso va a generar una reacción de poder también de parte de las élites criollas liberales, que va a generar un conflicto fuerte y que va a pues, producir aquí muchas guerras civiles, ¿no? Que eso es una otra particularidad. Ahora, una de las cosas que no se ha estudiado de ese conflicto es que el conflicto que se va a dar aquí entre iglesia y Estado va a ser fundamentalmente entre clero secular y Estado, porque a las comunidades religiosas las sacan, digamos que el Estado liberal las saca del juego muy temprano. Ya estaban debilitadas. Cuando ellas llegan a la independencia debilitadas. La independencia las acaba de debilitar y para la mediados del siglo XIX, pues son un mostrario de lo que habían sido. Entonces no son influyentes, no están los jesuitas, ¿no? Los franciscanos, o sea, ya están todas reducidos a 1 o 2 conventos. Los agustinos estaban en un solo convento, ¿no? Los agustinos. O sea, después de haber tenido tantos, solamente tenían 1. Los dominicos apenas tenían 3, ¿no? Y todos con poquiticos frailes. Y así, o sea, todos estaban muy mal equipados. O sea, digamos que salieron del juego rápido. Porque el gran conflicto iglesia y Estado se hace en la segunda mitad. Es en la segunda mitad del 19. Sobre todo a partir de las reformas del 53. El 50, 53, 61, 77, que genera una guerra civil. Y eso ya es con el clero secular, esa disputa, ¿no? Y obviamente, pues sí, o sea, había el poder suficiente de la iglesia como para chocar contra el Estado porque quería un lugar más, pues tenía su propio modelo. Pero vale la pena estudiar un poco, hacer esos comparativos con otros lados, ¿no? Porque en otros lados fue menos violento o menos agresivo. Aquí se pareció un poco a México. México también fue así, muy agresivo, con expropiaciones y con todo, ¿no? Como también se dio en España, ¿no? Porque había sobre todo un poder material muy fuerte y los liberales querían, pues pensaban que si le quitaban los bienes a la iglesia la debilitaban. Ese era un poco por ahí el asunto. Gabriela, tienes la palabra. William, bueno, buenas tardes. Un gusto escucharte. Hola. Después de haberte leído. Gracias a Consuelo Moreno, que fue la que me permitió acceder a tu material. Y en primer lugar, hablar de las similitudes, ¿no? Mostrabas un plano de Bogotá. Bueno, acá en Buenos Aires pasa exactamente lo mismo con los dominicos. En su fundación, en 1602, los dominicos no se quedan en su lugar donde había sido asignado por el fundador de la ciudad de Buenos Aires, y hay todo un derrotero que hacen, ¿no? Buscando un espacio en la calle Real. Igual que en el plano que tú muestras, es igual en el paseo de la calle Real, hoy es la calle Defensa, hasta donde llegan a su ubicación actual, muy cerquita a lo que sería 5 minutos caminando de la iglesia de San Francisco, ¿no? Acá en el centro, igual en la plaza central de Buenos Aires. Entonces, en estas similitudes también las órdenes buscando estos espacios en lo que en el caso nuestro es la vía, esa calle Real llevaba hacia el puerto de los Riachuelos, hacia donde fondeaban los barcos. Eso es una primera similitud. Después, con respecto a las misiones,
uno de los primeros gobernadores de Buenos Aires, llamado Hernán Arias, en ese apócope de sus apellidos, les da a los dominicos unas misiones que la abandonan a pocos años de haberlas recibido, ¿no? Se sienten, ¿por qué? Porque la comunidad desaparece directamente, los indios se les escapan, ¿sí? Dicho así, sencillamente se escapan y se quedan sin ninguna misión. Eso es en cuanto a comentario, ¿no? En estas similitudes. Y en segundo, hacer pregunta con respecto a los archivos que has consultado. Si en el caso del convento de Bogotá revisaste o compulsaste tanto el archivo conventual como el archivo provincial, o pudiste hacer toda una investigación que siguiera el archivo conventual, provincial, es decir, o solamente el provincial para poder ver la secuencia de todos los conventos, o te focalizaste en el archivo conventual de Bogotá. Hola, gracias. Muchas gracias por sus palabras. Sí, Gabriel, eso es importante, por eso es que es importante hacer estudios comparativos, porque cada quien cree que su país es único, lo que pasó, y haciendo los comparativos uno se da cuenta hasta dónde fue igual, y también que hay algunas particularidades, ¿no? Como dice Fray Juan, que aquí que las provincias, los dominicos como eran muy federados, pues eso genera también identidades particulares, ¿no? Como modo de ser, pero sí, hay una historia común, finalmente, o sea, era una misma corona la que dirigía todo, y vale la pena como hacer, pero una historia comparativa de verdad, o sea, no como se hace, que es que cada quien explica su caso y ya, sino como comparando en torno a estructuras, ¿no? Como a ejes, ¿no? El tema social, el tema de evangelización, el tema económico, el tema político, ¿no? Y hacer ese tipo de estudios para uno darse cuenta hasta dónde es. Y se puede hacer porque ya existen las investigaciones. Ahora, eso por un lado. Respecto a la pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. Era los archivos. ¿Qué archivos habías consultado? Ya. Bueno, yo consulté el archivo fundamental, el archivo de la provincia de los dominicos, que tiene pues también archivo de convento, porque después de la expropiación del 61, pues, bueno, en varias partes. El archivo de la provincia tiene fragmentos o parte de su historia. Otra parte de la historia está en el Archivo General de la Nación, porque todos los documentos de las órdenes religiosas fueron expropiados por el Estado. Y los tiene el Estado. Y de solamente dominicos hay como, en un solo fondo, que me acuerde, hay como 30 legajos de 1000 folios cada uno, ¿no? De solo dominicos, ¿no? Sin hablar de la República, o sea, sin hablar de otros fondos, ¿no? Estoy hablando de lo que, Fondo Colonia, por ejemplo, fondo una parte de la colonia, una parte. Entonces hay mucha parte. Entonces yo estudié eso porque yo me hice, como yo era el archivero, hicimos un trabajo de catalogación en una base de datos de todo lo que hubiera sobre dominicos en la GN. Entonces eso me permitió irme para el Archivo General de la Nación y hacer un trabajo así de hormiga, levantando documentos, haciendo como una catalogación. Y aparte de tal, todo está en el archivo de la provincia, que también pues tuve la oportunidad de coordinar el proceso de organización de ese archivo. Entonces también me permitió conocer mucho lo que había ahí y todas las cosas. Finalmente, para completar, pues como la tesis la hice en Bélgica, pues estuve en Roma. Y en Roma miré el archivo Vaticano, pero para el siglo XIX-XX, ¿no? Porque país de colonia no hay nada, pues obviamente por el tema de que el patronato. Pero también estuve en Sevilla, también miré cositas. Entonces ahí como que hay de varias partes, pero para tener una integralidad. Claro, la tesis o el trabajo principal fue sobre el convento madre, el convento de Santa Fe, pero hay varias, pues también tengo cosas sobre Tunja, sobre todo sobre Cartagena, Cartagena y Tunja, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, digamos que sí, que digamos que hay documentación, o sea, que fue documentado el estudio, ¿no? Tiene documentación, ¿no? Antes me tocó fue sintetizar mucho, o sea, porque era mucha cosa, es que es mucha cosa. Pues toda la documentación económica, o sea,
o sea, por ejemplo, me puse a hacer el inventario de censos, solamente el inventario de censos, y eso, solamente inventariar, no me puse a mirar nada pero para contar cuántos había, ¿no? Por ejemplo, y saber cuál era la influencia. Bueno, esas cositas fueron trabajos que uno hace cuando uno tiene tiempo, y como, pues yo hice la tesis doctoral, pero digamos trabajé 6 años con los dominicos de archivero, entonces estaba en un convento, en un archivo prácticamente solo, 8 horas del día, donde había poca gente, porque pues no son muchos que consultan los archivos de conventuales, pues ahí tenía tiempo para muchas cosas, pues para hacer cosas, para contar, mirar. Y ahí... Gracias, William. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una que me había quedado, porque lo pasaste muy rápido, el tema de la masonería que se funda, ¿en qué convento? No te escuché bien. Santo Domingo, sí, el nombre canónico de Nuestra Señora del Rosario, pero convento Santo Domingo, Bogotá. ¿Y tenés idea de si había frailes participando, varios? Sí, pues él estaba, sí. Es que la masonería fue muy particular, ¿no? Digamos que fue tanto el hastío con el régimen borbónico, y estaba como la ciudad y todo como tan cerrado todo, o sea, los españoles tenían todo tan cerrado, que la gente quería como novedad. Y cuando viene la independencia, como que todo el mundo dice, bueno, que hay de cosas nuevas, vamos a abrirnos al mundo, ¿qué están diciendo? Entonces, por ahí traen la masonería de Cartagena, viene por Cartagena, y la suben hasta Bogotá, y a San Francisco de Pablo Santander, que es uno de los que hace la independencia, un militar, y deciden, bueno, nadie sabía qué era eso, ¿no? Ni que estaba prohibida por la iglesia. Y entonces, no, aquí en el convento, nada, pues aquí los dominicos tienen, es que el convento de los dominicos es muy importante, porque ese convento era el lugar más grande que había para reunirse. Entonces, ahí se reunieron para hacer la sesión fundacional de la masonería, ¿no? A la cual pertenecieron varios frailes, hasta que después vino una controversia y se sabe que el Papa había dicho que la masonería era pecado, entonces ahí se sale. Pero inicialmente frailes masones, y también fundan una sociedad bíblica que fue creada por un misionero protestante, que fue el primero que llegó por aquí después de la independencia, que lo trajeron a propósito para ver si repartía Biblias, que son solo hecho que repartieran Biblias, ya pensaban los liberales que iban a sacudir a las élites de la ignorancia y del control de la iglesia, porque iban a poder leer la palabra de Dios directamente y no explicada por el cura, porque las Biblias a ese momento pues eran de muy difícil acceso. Entonces traen a este señor que reparte Biblias, estuvo en Lima, no sé si estuvo en Buenos Aires, pero sé que estuvo en Lima. Es James Thompson. Sí, Thompson, sí. Estuvo por todos lados. Por todas partes, sí. Entonces, y aquí funda la famosa Sociedad Bíblica, y obviamente la fundan en Santo Domingo, y obviamente también están los dominicos ahí, miembros de la Sociedad Bíblica, que pues que no creo que no sacó sino un tiraje de Biblias nomás, o sea, porque después viene la pelea ya con los liberales, o sea, comienza la disputa con lo que llamaría el clero más intransigente, que está más romanizado. Es que en el mundo todavía no hay contactos ni con Roma. Yo estuve en el Vaticano, en el Archivo Vaticano, y entre 1810 y 1819 no hay contactos. 1820, o sea, 10 años sin contactos, ¿no? Ellos no sabían qué pasaba acá, ¿no? O sea, y esta gente, ellos estaban y como se estaban liberando de España y el control de la iglesia la tenía España, pues ni la iglesia estaba conectada con España ni estaba conectada con Roma. Entonces había como una oportunidad para hacer como lo que uno quiera. Entonces ahí hubo esa oportunidad de meterse a la masonería y demás, y fue como una experiencia así como que no se cuenta muy bien. También, por ejemplo, el convento de Santo Domingo fue como el estado era tan pobre que no tenía, porque ni eso dejaron los españoles, con todo respeto, pero no dejaron ni siquiera un lugar, un palacio de gobierno, pues, que valía la pena. Entonces no tenía dónde reunirse el Congreso. Entonces tenían que recurrir a reunirse en la iglesia de Santo Domingo para las reuniones solemnes de las grandes, las plenarias, y para las de comisiones en la sala capitular del convento, ¿no? Era así, ¿no? Entonces, y eso fue durante la década del 20 y del 30, hasta que empezaron a construir el Capitolio. Cosas así. Entonces era
es una época muy interesante, esa época de la primera mitad del 19, ¿no? Que hay que estudiarla como con más detalle. Porque digamos que rompe todo esto de la iglesia, del Estado, liberales contra la iglesia. No, era diferente, era diferente. Me ha parecido también súper interesante la clave interpretativa de cómo hay algunas órdenes o congregaciones que pueden adaptarse, reinventarse, si es que no están tan especializadas, sino que tienen más maleabilidad para realizar diferentes opciones pastorales o de actividades. Creo que es una clave interesante en lo que es la lectura comparada. Por ejemplo, uno de los casos que estamos por ahí analizando en Argentina es el tema de la Congregación del Buen Pastor, que cuando entran en crisis con las cárceles de mujeres, hay una crisis profunda hasta que pueden después readaptarse en otro tipo de opciones pastorales, pero que estuvieron marcadas casi 100 años con la opción de ser funcionarias de un Estado que les encarga el control de las mujeres, de los delitos de las mujeres, ¿no? Entonces, hay una crisis profunda cuando tienen que dejar las cárceles de mujeres. Entonces, muchas religiosas del Buen Pastor entran en una crisis de identidad porque no encuentran cómo canalizar una opción pastoral que no sea esa que estaba definida por el Estado, ¿no? Me pareció muy interesante lo que planteabas, cómo la Orden Dominicana en Colombia va como encontrando diferentes opciones según cómo se va reinventando. Esta clave que ponías de la religiosidad popular por un lado y de la presencia en la universidad como caminos de reinvención de su presencia en la sociedad, ¿no? Es como una intuición interesante para hacer lectura comparada a nivel del resto de las provincias en América, cómo se fueron reinventando en la presencia los frailes para continuar siendo vigentes. Hay un pequeño caso que hemos estudiado en Tucumán, cómo los frailes del convento de Tucumán eran frailes de misa, solamente celebraban misa. Entonces, como todos tenían horarios, porque eran sobre todo misa de difuntos, que era un difunto por misa. Hasta que en los años 40 del siglo XX, un fraile dice, dejemos de celebrar tantas misas y enseñemos, tengamos algo de docencia. Entonces empiezan con pequeños cursos de cultura católica que son el germen de la Universidad Santo Tomás de Aquino del Norte, acá en Tucumán. Pero durante más de 100, 200 años solamente, o prácticamente era la cuestión sacramental, ¿no? Hasta que después alguno tiene la intuición de que había que hacer algo más que celebrar misas para difuntos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo hay algunas intuiciones que les permiten reinsertarse de otra manera o intentar leer el aporte carismático de una manera como más creativa, ¿no? Sí, Cintia, eso es importante. Esas son de las cosas que dice Ostí, el autor que yo le digo. Y es que las comunidades entre más especializadas, más débiles son. Claro. Frente a la historia. Claro. O sea, viene el remesón y las acaba porque no saben hacer otra cosa. Y entre más polifacéticas, todoterreno sean, más tienen oportunidad de sobrevivir. Y él pues cita las grandes órdenes. Las grandes órdenes son todoterreno. Los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, siempre van a una oportunidad para... Igual lo mismo para las comunidades religiosas femeninas también, ¿no? Que también les pasa lo mismo, ¿no? Sí. De hecho, sufren más porque yo he visto que hay más hiperespecialización entre las mujeres que ¿no? Entre las mujeres hay más bueno, también entre los hombres, pero entre las mujeres se ve más, sobre todo las que nacieron en el siglo XIX, que era para educar, para los colegios o para los hospitales o para eso, ¿no? Entonces ahora cuando ya el Estado ya no necesita de la iglesia para atender colegios, entonces ¿qué? ¿No? Y ahí están en crisis. Eso lo hemos hablado mucho con algunas religiosas, con las cuales yo también trabajé, dominicas también, aquí de Colombia, con las cuales trabajamos en dos proyectos de historia de sus comunidades, ¿no? Una con las dominicas de Santa Catalina y la otra con las dominicas de Betania. Y también veíamos lo mismo un poco eso. Susana, tienes la palabra, Susana. Gracias, William. Muchas gracias. No, yo solo quería hacer un comentario a lo que, perdón que vuelvo para atrás, pero es muy interesante lo que dijo William sobre la relación, o mejor dicho, la no relación y el desconocimiento que tenía Roma de la realidad
americana, ¿no? Y quería recordar el libro que publicó hace unos 4 años, me parece, Elisa Cárdenas, que se llama Roma, el descubrimiento de América, que es muy interesante porque muestra eso. Es decir, Roma nombra un delegado apostólico, que sería como el primer nuncio, recién en el año 1829, Pietro Ostini, y es muy interesante cómo Elisa lo escribe desde México, porque la idea de Roma era que desde Río de Janeiro el hombre podía abarcar toda la América española y portuguesa, y evidentemente aquello era un disparate grande como una casa, pero consigan el libro. Sí, sí. Pero a mí me iluminó mucho leer. Susana, es que hasta la llegada del primer nuncio, los primeros nuncios, el de aquí llega en 1835, que es Baluffi. Es a partir de ahí que en realidad la iglesia de acá comienza a conectarse con Roma. Antes no. Esa es con la llegada de ellos. Y es cuando se comienza a hablar del proceso de romanización, ¿no? Que es lento, pero que se acelera con Pío IX y con León XIII, sobre todo con León XIII. Con los dos, bueno. Sí, con los pero dos. Que comienza en la década del 30 con esos primeros nuncios. Pero antes no, antes hablamos de una iglesia hispana, ¿no? De otra cosa, pero no de una iglesia romana, ¿no? Y además Roma con una gran desconfianza por los procesos de republicanos, ¿no es cierto? Entonces ponen al delegado apostólico en Brasil porque era un imperio. Iba a decir, no me acuerdo ahora, pero tal vez fue ahí cuando el nuncio llegó a Colombia, que por lo menos Uruguay, es muy posible que también Argentina, pasamos a depender de Colombia durante un tiempo. Seguramente sí, porque aquí como que fue el primero en Hispanoamérica, el que llegan acá. Y fue muy difícil, pero fue una labor porque ellas eran, sabes que Roma era monarquista, ¿no? Y inclusive el internuncio era monarquista también. Entonces él llega a un país donde estaba pues la república, a todos los veía con una desconfianza terrible. Entonces era un poco, la iglesia fue la que le tocó hacer ese trabajo de mediación, diciéndole, no, mire, lo que pasa era... digamos que los republicanos no comen curas, y antes estábamos peor, los españoles nos tenían mal y tal. O sea, de hecho hay unos memoriales muy fuertes de parte de gente de la iglesia, incluyendo todas las comunidades religiosas, firmando al unísono, dirigidos al Papa, hablando de que la independencia fue una liberación, y que se vivía en la época de una tiranía espantosa que afectaba la libertad religiosa y todo eso. O sea, era porque era el afán de que Roma, de conectarse con Roma, ¿no? Porque, por ese afán. Y después, cuando llega el nuncio, era a intentar aplacarlo, pero este bendito era muy monarquista. Y de hecho es uno de los que va a meter la cizaña entre la gente contraria a los liberales. O sea, esa conservadora integrista, pues, son ellos los que lo van a meter. Él va a apoyar un circulito que haya por ahí, y que va a generar mucho, va a ser germen del Partido Conservador, de hecho. Ahora, es muy curioso porque esa parte no se puede acceder a la documentación en los archivos vaticanos. Lo de los 30, sí. Yo accedí a eso. De la década del 30, sí. Yo estuve en el 19 y eso no me dejaban. Capaz que estaban recatalogando, quién sabe qué, ¿no? No sé. Lo que pasa es que no siempre es fácil porque no es tan, o sea, esas zonas no están bien catalogadas ni nada, ¿no? Pero yo sí encontré, por ejemplo, los informes de la delegación que mandó la Nueva Granada, la República de Colombia primero, la Gran Colombia, y después la Nueva Granada a Roma para todo el trabajo previo diplomático para el nombramiento del nuncio, ¿no? Que esos años 20 y 30, y sí puede. O sea, no sé, es que eso es como raro allá. No sé. De pronto estuve de buenas, no sé. Bien, bueno, creo que estamos llegando ya al final del conversatorio, intenso conversatorio. Muchas gracias, William, Elvis, por mantenernos en atención casi 2 horas. Bueno, gracias a ustedes, sí, pues chévere eso. A mí me gustan esos conversatorios, así con... Sí, porque realmente podemos intercambiar, escuchar, conocemos mucho gracias a quien expone, porque vos estás brindando el fruto de muchos años de investigación con mucha amplitud, generosidad. Muchísimas gracias, William.
bueno, creo que nos vamos con muchas ganas de hacer historia comparada de la Orden Dominicana en América. Siempre esto es estimulante para quienes estamos como a veces más focalizados en pequeños análisis locales, ¿no? Y la necesidad y cómo se nos abren las miradas cuando escuchamos lo que sucede en otras fronteras, ¿no? Así que bueno. Sí, Cintia, vale la pena de verdad volver a llamar la atención la importancia de hacer, de conectar. Sí, tal cual. Y a veces los historiadores nos pasa de que nos quedamos mucho en, como es como tan difícil también hacer la investigación porque es un archivo, entonces uno se queda con los datos y nos falta a veces ese vuelo, ¿no? Para poder conectar. Y vale la pena, pues, este tipo de escenarios son para eso también. Exacto. Y quiero también agradecer a mis estudiantes que están ahí conectados. Ah, bien. En estos momentos allá. Bueno, han tenido así como un viaje a otros países también. Sí, de paso. Bueno, muchas gracias. Invitarlos al próximo conversatorio, que va a ser el primer martes de septiembre. ¿Querés presentarlo, Susana? Bueno, solamente decir que estamos esperando para septiembre al profesor Marcelo Timóteo da Costa. Este año recibimos a los brasileños en este selecto club dominicano. Marcelo Timóteo da Costa es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y profesor en la Universidad Salgado Filho. Y él hizo su tesis doctoral sobre la figura de Alceu Amoroso Lima, y que es una figura realmente muy importante en el siglo, como laico, en el siglo XIX brasileño y para muchos países de América Latina, y él se va a referir a las relaciones de Alceu Amoroso Lima y la escuela teológica de los Solchois. Bien, bueno, muchísimas gracias. También decirles que en octubre tenemos otra presentación, que volvemos al ámbito más colonial, que va a ser de Estela Calvente, sobre el convento dominico y el fundador Joaquín Pacheco, acá en Tucumán, para aportar algo también argentino. Y en noviembre estamos coordinando con Juan, aprovechar el conversatorio de noviembre para una presentación. Juan, si quieres comentar algo para que vayan escuchando lo que estás pensando desde Colombia. Claro que sí, Cintia, muchas gracias. Pues tenemos la presentación de un libro que yo preparé junto a dos autores más sobre la historia reciente, sobre el siglo XX dominicano, que pues, como ya lo decía, es como mi campo de trabajo. Preparamos una obra colectiva y el lanzamiento está previsto para el 2 de noviembre. Estamos organizando todavía, detallando cómo haremos ese lanzamiento, pero yo le había propuesto a Cintia y a David Orique que hiciéramos un conversatorio. En ese conversatorio, pues, estaremos solo los tres y un moderador. Y pues la idea es también hacer partícipe a toda la red de historia de la Orden de Predicadores. Esta va a ser como una más de los eventos que haremos para presentar en sociedad este libro que va a ser publicado pronto. Bueno, oportunamente le vamos a enviar la invitación y también decirles que más avanzado noviembre, más hacia fines de noviembre, hay como unas jornadas que organizan los mexicanos. El Instituto Dominicano de Historia de México está organizando unas jornadas también. Son 2 días, 2 tardes, que ya la hicieron el año pasado. Así que bueno, vamos sumándonos desde distintos puntos de América. En esas jornadas va a haber también una mesa referida al Cono Sur, que estaremos Uruguay y Argentina presentes. Bueno, vamos a seguir invitando y encontrándonos, que es la manera de seguir, bueno, animándonos y estimulando nuestros estudios, que son muchas veces de muchas horas en soledad, entonces el encontrarnos también nos enriquece, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Elvis, por tu disponibilidad. Nos has provocado a pensar muchas cosas, así que seguramente nuestros trabajos van a estar con tu voz de fondo estos días. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias de verdad por la invitación y chévere este espacio, me alegra mucho. Bien. Los seguimos invitando entonces para el próximo de septiembre y así sucesivamente recibirán por distintas redes sociales la invitación. Bueno,
damos por concluido entonces el conversatorio número 16 y los invitamos para el 17 en el mes de septiembre. Saludos. Bueno, hasta luego, chao, feliz Chao. tarde. Chao, chao. Un abrazo.